Bienvenidos a la cátedra del taller introductorio Tecnología y Diseño, FADU-UNL del arquitecto Carlos Kanga. Vamos a comenzar con el teórico número 3, denominado Tecnología y Diseño. En este caso va a estar desarrollado por un grupo de docentes arquitectas, Cataño Clarisa, Giuliani Guiliana y Paul Valentina. Este tema que aquí se desarrolla está enlazado con los contenidos de los teóricos, ya vertidos anteriormente. Aquí vamos a ver cómo el diseño y la tecnología en el momento de la concepción del proyecto ya tienen implícita alguna de las preconfiguraciones mentales propios del diseñador. Hoy, en la clase de hoy vamos a hablar de tecnología y diseño, de la tecnología enfocada desde el diseño y el proceso de el diseñar. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es el diseño. Y para ello voy a leerles una cita de Ricard del año 2007. El diseño es el proceso previo de una configuración mental, una prefiguración en la búsqueda de una solución. Lo esencial de la tarea de diseñar reside en la capacidad de imaginar cómo se comportarán las cosas antes de que existan. Lo que queremos decir con esta cita es que el diseño es un proceso proyectual o es una actividad proyectual, ¿sí? De anticiparnos a la construcción final del objeto o del bien o servicio al que estamos apuntando con el diseño. Por tanto, hablamos de proceso previo, ¿sí? Antecede al objeto o al diseño como producto final. Bien, entonces, esta actividad proyectual de la que hablamos surge de un sujeto que tiene necesidades, que demanda un determinado objeto, bien o servicio, ¿no? Y que este objeto y sujeto además están relacionados en un ambiente y condicionados a su vez por él. Entonces, estamos hablando del proceso de diseño, del proceso proyectual. Este proceso de diseño lo voy a simplificar con un gráfico que también pueden encontrar en el apunte de Damien Newman. Me gusta este gráfico, nos gusta a quienes armamos el Power porque yo creo que es bastante ilustrativo del proceso de diseño o del proceso por el que vamos pasando a medida que diseñamos. En un principio aparece este enmarañamiento, esta como madeja, este ovillo, en donde las ideas son un poco claras. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, porque recién nos estamos comenzando a meter en la temática. Entonces, si bien no hay una receta o todos los procesos de diseño son iguales, podríamos decir que comienza o que es bueno comenzar por una investigación, por una etapa de investigación, que es lo que bien hicimos en el TP0. Si recordamos, nosotros lo primero que hicimos fue investigar. Lo que le estaba diciendo es que esta etapa investigativa, de investigación, ya la hemos visto con el TP0. Si recuerdan, lo primero que hicimos fue buscar qué era un barbijo, cómo era, qué función tenía, el qué, el cómo, el para qué, el por qué. Eso nos ayuda a definir más el objeto al que estamos pensando y cuál es el propósito de nuestro diseño. Bien, a medida que vamos avanzando, este proceso va volviéndose más claro. Entonces podríamos decir que pasamos una etapa conceptual, de conceptos, de clarificar esos conceptos. Y finalmente pasamos a la etapa última del diseño en que ya tenemos más claridad. Este proceso no es un proceso lineal, directo, sino que es un proceso complejo. Y con complejo no queremos decir complicado, sino que decimos que intervienen un montón o diversos factores que se interrelacionan entre sí. Bueno, ahora sí, en ese proceso de diseño y apuntando a ese objeto o servicio o bien al que queremos llegar, en este proceso intervienen la técnica, la forma y la función. Y de igual manera que, como lo es el proceso proyectual, la actividad proyectual no es en forma lineal, se produce una interconexión entre estos puntos, la forma, la técnica y la función. Por tanto, podríamos hablar de un esquema que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, no podríamos decir, bueno, primero empiezo con la técnica, después veo la función o después veo la forma. No, se interrelacionan, por tanto se ve todo de manera conjunta, interrelacionando variables. Ahora bien, ¿qué es la función? Esto ya lo estuvimos viendo.
en el TP0 y también tocamos un poco de ello en el TP1. La función, ¿para qué? La pregunta que nos hacemos es el para qué se crea ese objeto. ¿A qué necesidad responde? ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito de que ese objeto de diseño, bien o servicio, finalmente se cree? Continuamos. La forma. ¿El qué? ¿Cuál es el aspecto, la delimitación física que tendrá ese objeto de diseño? Y por último vamos a ver la técnica, que es el cómo. Apuntamos a la técnica en última instancia para poder vincularla o para poner dar pie en este teórico en el que nos vamos a concentrar en la técnica, pero no le estamos dando mayor jerarquía. La técnica es el cómo, es decir, los procesos, los medios, la materialización para que vamos a emplear para la materialización de ese objeto de diseño. Entonces, ahora sí, vamos a hacer foco en la técnica, ¿sí? Como este medio, como este proceso, para poder llegar a materializar el objeto en cuestión. Entonces, para ello debemos aclarar esta diferencia entre técnica y tecnología. Aunque puede parecer que son sinónimos, no lo son. Según la Real Academia Española, la técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia o un arte. Podríamos decir entonces que es este conjunto de procedimientos, reglas, normas utilizadas para modificar la materia en materiales y los materiales en objetos. A diferencia, la tecnología, y citando también a la Real Academia Española, se define como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Según Cordua Sommer, es el conjunto organizado de conocimientos empleados en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios. En ella se integran tanto conocimientos provenientes de las ciencias naturales, sociales y humanas, como información generada de la práctica productiva a través de observaciones, intuiciones y experimentación. Ahora vamos a hablar de los materiales. Vamos a hablar de los materiales, de su clasificación, de las propiedades y de los procesos tecnológicos. ¿Por qué vamos a hablar de materiales? ¿O por qué venimos hablando de técnica, tecnología y materiales? Porque todas las decisiones que tomemos respecto a qué técnica usar, qué material emplear, qué propiedades tendrán esos materiales, las decidimos en este proceso de diseño. Entonces, es muy importante que conozcamos puntos, cada uno dentro de estos conceptos, y que sepamos elegir cuál utilizar, qué razones tenemos para usar uno u otro material, apuntando al objeto de diseño. Entonces, los materiales. El entorno prevé materia. Ya dijimos que era el origen, ¿no? Comenzamos con la materia. Que aplicando una técnica vamos a poder obtener el material. Y que aplicando una técnica y una tecnología, a su vez, vamos a poder emplear ese material para materializar finalmente nuestro objeto de diseño. Entonces, el entorno prevé materia, que es transformada mediante procesos en material. Estos procesos, por nombrar algunos, pueden ser procesos mecánicos, químicos, físicos, entre otros. Vamos a hablar de la clasificación de los materiales. Los materiales se clasifican primero en naturales industrializados. Un ejemplo de ello es la madera. La madera la podemos encontrar en forma natural cuando es cortada de los árboles y ya procesada e industrializada con estas formas. Puede obtener formas de tirante, puede obtenerse otro tipo de madera que pueden ser recicladas con acerrín, el MDF, diversidad de tipos de madera, depende de la técnica del medio y la tecnología que se emplee para que esa materia, que es la madera que sale del árbol, termine transformándose en un material de construcción. Después tenemos la cerámica. También, ¿cuál es el origen? Bueno, el barro, la tierra, pero después se va procesando. El vidrio. Bueno, el vidrio no lo encontramos en la naturaleza. ¿Sí? Así con esta forma. Se lo obtiene, pero después se lo normaliza, se le da determinada forma, se corta, se pule, etc. Pues tenemos materiales como los metales. ¿Sí? Bueno, los metales no son materiales antiguos, sino son materiales un poco más recientes, trabajados industrialmente.
Dentro de los metales los encontramos de diversas maneras, el metal liso, el metal que está trabajado y tiene una forma, por ejemplo, como la chapa. Tenemos metales barras nervadas, que tienen esos nervios que ven ahí. Tenemos, bueno, diversidad de tipos de metales. Polímeros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de polímeros? De plástico, ni más ni menos que ellos. De todo tipo de plásticos como los conocen. Y los materiales elastómeros, que son la goma. Hablamos de la goma, del caucho, y lo pueden conocer, bueno, lo pueden haber visto en las cubiertas de todo tipo, tanto de bicicleta como de autos y de camiones. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades. Volvamos no perdamos el eje de la clase, que es el conocer qué materiales hay y qué propiedades tienen para poder elegir el mejor material en nuestro proceso de diseño conveniente al objeto que estamos diseñando. Entonces, las propiedades. Hay diversas propiedades, ahora vamos a verlas en forma general, porque no es la intención de la clase, sino que la intención de la clase es hacer una introducción del proceso de diseño y la tecnología empleada en ese proceso de diseño, o los puntos por los que empleamos una u otra tecnología en un proceso de diseño. Hablamos de propiedades mecánicas. ¿Qué quiere decir? Este es el comportamiento que recibe un material o una materia bajo una fuerza externa, ¿sí? Entonces, para nombrar algunas: elasticidad, plasticidad, flexibilidad, mecanización, resistencia a la abrasión, resistencia a la fatiga, al impacto, a la vibración, a la tracción, a la flexión y a la dureza superficial. Vamos a mencionar simplemente algunas con las imágenes que estamos viendo. La primera imagen que se nos aparece es la elasticidad. Es una gomita, como bien conocen. ¿Qué pasa esa gomita? Si nosotros la dejamos suelta y no aplicamos ninguna fuerza, como dice ahí, tiene una determinada forma, ¿sí? Circular, aproximadamente. Si nosotros a ese material o a esa materia le ejercemos una fuerza externa, como está haciendo la persona ahí, ese material se deforma. Ahora, la pregunta es, si dejamos de ejercer la fuerza, ¿vuelve a su forma inicial? Sí, vuelve, sin romperse, o por lo menos hasta que nosotros ejerzamos una fuerza que no supere su nivel de rotura, ¿sí? Su límite le llamamos, su límite de rotura. Entonces, si esta vuelve y tiene la forma inicial, le llamamos elasticidad. Entonces decimos que las gomitas tienen la propiedad de ser elásticas. Veamos ahora la plasticidad, ¿sí? Que podemos observar con el ejemplo de la imagen a la izquierda, en la parte superior, el de las plastilinas. Es aquella propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiar su forma. Es decir, que luego de recibir un esfuerzo de deformación, no recuperará su forma original. En cambio, la flexibilidad, como podemos observar a la derecha, arriba, es aquella propiedad que posee un material para cambiar su forma, al ser ejercido un esfuerzo sobre el mismo, pero siempre sin romperse, teniendo en consideración hasta su límite de la rotura, obviamente. La determinamos como aquella capacidad para adaptarse, ¿sí? Aquella capacidad que tiene un material de doblarse, de modificar su forma, sin que exista peligro de que se rompa, considerando lo que ya dijimos del límite de rotura. Bien, vamos a seguir a otra de las propiedades, las eléctricas. Es el comportamiento del material al pasar por él una corriente eléctrica. Y acá podemos hablar de materiales aislantes, como los que estamos viendo, la cinta, los polímeros, la mayoría de los polímeros, el guante, la madera no es conductor. Y podemos hablar de aquellos que sí conducen electricidad, como podemos ver estos filamentos de cobre que componen los cables, que finalmente son muy buenos conductores eléctricos. Otra de las propiedades son las propiedades ópticas. Tienen que ver con el comportamiento del material al exponerse a la luz. Estas pueden ser transparentes, translúcidos, opacos, tener resistencia a los rayos ultravioletas y tener reflexión. Ejemplo de transparencia es este que vemos aquí abajo, de los lápices, este material transparente. ¿Cuál es el comportamiento de este material? Que deja entrever el objeto que hay detrás.
entonces decimos que es un material transparente. Al incidir la luz deja ver el elemento que hay detrás. En cambio, el translúcido deja ver en menor medida. ¿Sí? Por tanto, tiene una textura y eso deja que se vea, pero no de manera tan nítida como la transparente. Luego tenemos los materiales opacos en donde, ¿qué sucede? No se ve lo que está detrás. El paso de la luz, directamente la luz no pasa, sino que rebota. Luego podemos hablar de la reflexión, aquellos materiales que reflejan que nos reflejan o que reflejan a otro material cuando se lo pone frente. Bien, tenemos las propiedades térmicas. Nos referimos a las propiedades térmicas al comportamiento del material frente a la acción del fuego y a la temperatura. Por tanto, podemos hablar de materiales ignífugos, de aquellos materiales que tienen una conductividad térmica y de aquellos que tienen temperatura de reblandecimiento. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De aquellos que son mayores o menores conductores de temperatura y aquellos que son propensos a prenderse fuego o no. Por último, tenemos las propiedades físico-químicas. Son aquellas propiedades intrínsecas de cada materia. ¿Qué queremos decir con intrínsecas? Que son materiales propios de cada material, internos a cada material, que no es necesario que se ejerza una fuerza externa o que algún agente como el fuego modifique las particularidades del material, sino que son propiedades que son propias, valga la redundancia, de la materia, son intrínsecas. Estas propiedades pueden ser biodegradable, magnético, pueden tener higroscopicidad, que estamos hablando de la humedad, de contener humedad o no, de retener la humedad o no, y resistencia química. Bien, entonces vamos a ir repasando hasta acá. Hablamos de materiales, de tipos de materiales, hablamos de propiedades y todo ello en función a la elección que hagamos de cada material en nuestro proceso de diseño para poder materializar y así hacer físico el objeto de diseño, llevar a la práctica. Hablamos de proceso de diseño y en el proceso de diseño hablamos del proceso tecnológico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proceso tecnológico? Hablamos de las etapas necesarias para poder materializar ese objeto en cuestión. Y en el proceso tecnológico, que está dentro del proceso de diseño o el proceso proyectual, o que es parte de, hablamos de la interacción entre materia, que es lo que estuvimos hablando hasta recién, de energía y de información. Entonces, dentro del proceso tecnológico podemos elegir diversas técnicas, a su vez diversos materiales, y aplicarlas en una conformación para llegar al objeto en cuestión. Podemos hablar de dos tipos o de dos grandes campos de las técnicas de conformación. Las técnicas de conformación sin pérdida de material, por ejemplo, por colado. Acá podemos ver en las imágenes que se vierte el fluido sobre un determinado molde. ¿Sí? Acá a la derecha vemos, este es el molde, se vierte el fluido caliente y obtenemos por colado nuestro objeto. Esto parece ser un cemento, un hormigón, y este es el molde. Y de igual forma, aplicando la técnica del colado, ¿sí? El proceso del colado, colocamos el fluido en un molde y cuando se seque obtenemos el objeto. Este es otro ejemplo de un molde, que es un molde metálico que se desarma, que tiene un orificio, que cuenta con un orificio de colado, en donde se vuelca, en este caso, el metal fundido, que es como el ejemplo número 1 acá, el primero que hablé, y se va metiendo en el molde para cuando se enfría se desmolda. Entonces, esta técnica de conformación la llamamos por colado y no tiene pérdida de material. Otra técnica que no tiene pérdida de material es la de por deformación, la técnica de deformación. ¿A qué nos referimos con esto? A aquellas láminas, por ejemplo, ¿sí? De metal, acá tengo otro ejemplo, acá en las chapas,
la materia, tenemos la materia lisa, el metal liso. Si nosotros lo pasamos, ¿sí?, y le accionamos determinada fuerza, que puede ser mecánica, y presionamos, este metal adquiere una forma. Se deforma de su origen, que era liso, que era plano, que era superficial, y se deforma y adquiere esta forma ondulada. Sigue siendo un material superficial, pero con ondulaciones que van a cambiar la resistencia del material, es decir, que van a cambiar la fuerza con la que sostiene, por así decirlo, o con la que se autosostiene y sostiene al resto de los materiales. El martillo, a través de golpes, va deformando la hoja inicial del metal, que a su vez, bueno, está sometido a la temperatura, que era una de las propiedades que hablábamos anteriores. La otra técnica de conformación es con pérdida de material. Los ejemplos pueden ser, o los dos procesos pueden ser con arranque de viruta y sin arranque de viruta. Cuando hablamos de viruta, no solo hablamos de viruta de la madera, sino también de viruta del metal. Este es un ejemplo de madera, ¿sí?, que va cepillando la madera, suelta las virutas, o con el torno, ¿sí?, se va torneando este metal y va largando las virutas. Este es otro ejemplo de madera y de virutas. Virutas que son más grandes o virutas que son más chicas y conformamos el aserrín. Con virutas pequeñas conformamos el aserrín. Bueno, este es otro ejemplo de matrices y de punzones que van sacando las virutas. Esta es otra forma que es como un calado que va perforando el metal. Bien, y lo último de lo que vamos a hablar, entonces, en relación a la tecnología aplicada al diseño, es de ecodiseño. ¿Qué es el ecodiseño? Es el que considera acciones orientadas a la mejora ambiental del producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su creación hasta su tratamiento como residuo. Ecodiseño nos va a llevar a hablar de otros conceptos que ustedes ya estuvieron viendo a lo largo del TP1 y que estuvieron viendo en los teóricos de tecnología y ambiente. ¿De qué estamos hablando acá? De mejorar el ambiente, ¿sí?, de considerar puntos o tener criterios dentro del diseño, dentro del minuto cero de nuestro proceso proyectual, que hagan a que ese producto o servicio no contamine. Por tanto, vamos a hablar de manera muy general de la contaminación. La trajimos a colación por esto, de tratar de elegir o de considerar elegir materiales al momento del proceso proyectual, que no solo tengan un factor económico, o que el factor económico, mejor dicho, no sea el factor principal y consideremos aquellos materiales o aquellas técnicas que repercuten negativamente en el medio ambiente y por tanto seamos conscientes desde el momento cero. La contaminación, entonces, decimos que puede clasificarse según el tipo de fuente de donde provenga o por el medio que contamina. Como les digo, vamos a hacer un repaso general porque ya tocamos estos puntos en el teórico de tecnología y ambiente y ya lo estuvimos viendo en la práctica en el trabajo, el TP1 que entregaron hoy. Entonces, tipo de contaminación, según el tipo de fuente. La fuente visual, la fuente lumínica, la fuente acústica, la fuente física, la radioactiva, la electromagnética y la térmica. Recuerden que siempre que hablemos de contaminación, hablamos de un aspecto negativo, de algo que genera malestar. Por otro lado, hablamos del medio que contamina, que puede ser el medio atmosférico, el medio hidráulico, el agua, y el suelo. Puede contaminarse el suelo, el agua y la atmósfera. O la atmósfera. Por último, vamos a ver, de forma rápida, las 8 estrategias del ecodiseño. Solo las vamos a mencionar en forma general, no nos vamos a detener en las subcategorías, ya que podrán estudiar las mismas desde el apunte de cátedra.
La primera tiene que ver con un nuevo concepto, está enmarcada dentro de la fase de ideación, del proceso proyectual del que venimos hablando, y esta estrategia consiste en reflexionar sobre la cantidad de recursos que se emplearán para la construcción del objeto de diseño con relación a la función que el mismo va a desempeñar. La siguiente, el uso de materiales de impacto reducido, tiene que ver con la utilización en la construcción de este objeto de materiales limpios, renovables, de bajo contenido energéticos y materiales reciclados, por nombrar algunos. La siguiente, la reducción del uso de materiales, tiene que ver con reducir los componentes que no aportan valor al producto, ya sea un valor funcional, estético o de calidad, como así también optimizar la cantidad de material empleado sin comprometer la viabilidad técnica o material del producto. La número 4, las técnicas de optimización, consiste en reducir el impacto de los procesos asociados al producto y debe aparecer ya en la fase de fabricación del ciclo de vida. La quinta, la optimización de la distribución, consiste en reducir el impacto del embalaje y el vehículo o los vehículos de transporte. La número 6, la reducción del impacto en el uso. Esta estrategia lo que debe perseguir es reducir el impacto producido por la utilización o el mantenimiento del producto. Y aparece ya en la fase de utilización del objeto en cuestión. La número 7 tiene que ver con la optimización de la vida útil, y yo diría que es muy importante en la época en que hablamos de la obsolescencia programada. Tiene que ver con la alta fiabilidad y durabilidad del objeto, del producto, con la facilidad de su mantenimiento y reparación. La número 8, la optimización del fin de la vida, persigue reducir el impacto en la gestión del producto como residuo, es decir, favorecer la reutilización del producto completo, su refabricación o reacondicionamiento y su reciclaje. Y recuerden entonces que apuntamos al diseño y a la tecnología, a la elección de la tecnología, la técnica y los materiales en el proceso de diseño, y siempre apuntando o intentando apuntar, o que estos sean los factores principales, al ecodiseño.